que lleva el justicialismo para los próximos pasos. Bienvenido, Andrés. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Si te parece, vamos a compartir, en un rato ya charlamos con Andrés, pero para que también tengas tu participación y tu visión de esto. Estuvo la ministra Bullrich en Santa Fe, estuvo el intendente José Corral inaugurando 54, ¿no? Perdón, Juan, 54, sí. le mandamos un saludo a José Corral, es su familia, falleció la mamá de José Corral, mandamos Nos unimos a Es real, es real. su pesar. Así que bueno, lo compartimos por supuesto todo el equipo de Rueda de Prensa. Bueno, estuvieron el día de ayer inaugurando cámaras de seguridad, brindó algunos datos la ministra Bullrich y también lo hizo el intendente José Corral. Vamos a compartir un fragmento de lo que decía Bullrich. Previo estaba la palabra de Corral. Bullrich refrenda parte de lo que dice Corral y agrega algunos datos, datos que tienen que ver con homicidios. Lo vemos, dale. Hemos bajado el 51% de los homicidios en 6 meses en Alto Verde. Así que la verdad que creemos que vamos por el buen camino. Hoy en día, como bien dijo el intendente hace un rato, tenemos el semestre con menos homicidios en los últimos 17 años. 17 años para atrás es mucho y es muy importante. Dos datos. En Alto Verde hemos bajado el 51% los homicidios comparativamente en los primeros 6 meses del año 2017 con lo propio del año pasado. Y en estos también 6 meses del año 2017 tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 17 años en la ciudad de Santa Fe. ¿Verdad o mentira los datos que dio la ministra y el intendente el día de ayer? Una publicación muy interesante del amigo y colega Nicolás Loaiza en su blog con algunos cuadros que vamos a compartir. Vamos a ver el primero de ellos. Homicidios en la ciudad de Santa Fe por semestre. Es esto, por semestre, desde el año 2001 hasta el año 2017. ¿Cuántos fueron los homicidios en el primer semestre? Para el que mira de medio de lejos, Juan, y lo que está en verde es el primer semestre, lo que está en rojo es el segundo semestre de cada año, ¿no? Exactamente. O sea, cada columnita es un año dividido en semestres. La cifra que brindó la ministra Bullrich de que tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 17 años no es real. No es la más baja de los últimos 17 años porque en el primer semestre del año 2005 hubo 30 homicidios. 30 homicidios en el primer semestre del año 2005. ¿Cuántos homicidios hubo en el primer semestre del año 2017? 31. Uno más. Uno más. Si bien es muy cercano a la cifra que dio Bullrich, comparativamente no es el año con la tasa de homicidios más baja de los últimos 17 en el primer semestre. Lo fue el año 2005, en el cual tuvimos 30 homicidios, y en este caso 2017, 31 homicidios. Pero, a ver, comparativamente, y acá hay que ir también al trasfondo de la construcción del discurso político, ¿qué dice? Y en realidad, a ver, digo, ¿cómo se puede emparentar esto con políticas? Digo, ¿se puede tomar un primer semestre y decir, bueno, fíjense que nuestras políticas han sido o han tenido resultados? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Si vamos viendo año a año, vemos que la tasa de homicidios sube y baja constantemente. Por ejemplo, si te vas al año 2001, tuviste casi una tasa de homicidios de 90 homicidios cada 100.000 habitantes. Y después tenés una baja en el 2003, levanta en el 2004, levanta en el 2005, hay una baja considerable. Después otra vez hay un pico en el año 2007, después hay baja, después vuelve a ser pico, después el año 2014 que tiene un pico muy importante, el año 2016 también. Digo, sube y baja constantemente, como estamos viendo ahí el gráfico, el motivo por el cual digo, el análisis debería ser un poco más profundo y quizá extendido en el tiempo para hablar de una política eficaz, por lo menos en materia de homicidios. Y acá hay otro dato también. ¿Te puedo arrimar un dato? Sí, por favor. En el año 2009 publicamos un informe en la por entonces revista Entre Líneas sobre los homicidios que... La tapa era los homicidios que no fueron. Y era la cantidad de heridos graves de bala o de arma de fuego o de arma blanca de gravedad que habían llegado al hospital Cuyen y que los habían salvado. Y que la diferencia era 1 centímetro de donde impactó la bala. Había sido 3 veces a los homicidios. Por ejemplo. Entonces decís, bueno, no fue pero por casualidad, digamos, por medio centímetro más un balazo que otro. Aporta eso que también, sí, hay una cuestión azarosa también. Hay que decir, por supuesto, que hay una baja considerable
en los homicidios comparativamente con el año pasado. También hay que tener en cuenta esto, ¿con qué lo estamos comparando? Lo estamos comparando con el segundo récord histórico de la ciudad de Santa Fe. El año pasado fue uno el de los peores años de la 2016 historia. fue el segundo récord histórico en cantidad de homicidios de la historia de Santa Fe. No lo estamos comparando con una tasa decreciente, sino que estamos comparando con el pico, casi el pico máximo que lo tuvimos en 2014. 2007, 2014 y 2016 son los 3 picos más altos que hemos tenido. En el año 2014 la cifra de homicidios fue extremadamente alarmante, extremadamente alarmante. En el año 2015 hubo un importante descenso, lo cual si traspolémonos al 2015, si este discurso hubiese sido el 2015, hemos bajado la tasa de homicidios, bueno, al otro año la levantaste y tuviste el segundo pico histórico. Claro. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, que las políticas directamente vinculadas a la tasa de homicidios, a ver, no han sido efectivas claramente y no, quizá la baja no tuvo que ver directamente con una política de seguridad, sino con otros factores mucho más amplios. Por eso tuviste un pico importantísimo en el año 2016, el segundo más alto de nuestra historia. Y el segundo dato que brinda Bullrich, y acá también es interesante porque no habla en materia de números, sino que habla en porcentajes, lo cual también habla de una construcción. Perdóname, Juan, y si Sí. sacás de lado el año 2014 y el año 2016, que fueron los 2 años pico, la diferencia de homicidios que hubo este año, en 2017, con el resto de los años, son 6 casos, 7, 9. No es que estás comparando 1000 contra 100, digamos. No, y además, ¿sabés qué se demuestra, por ejemplo? Viendo el gráfico, Sí. ves 2007, 2014, 2016, lo sacás como años diferentes al resto y estamos en el promedio histórico. Mirá, vemos otro dato del gráfico. Desde el 2005 aproximadamente, 2006, 2008, hasta el 2013, vean solamente la línea verde. Es casi igual. Sí, Y por eso fíjense cómo ha variado a fin de año la tasa de homicidios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y que el primer semestre no necesariamente es una cifra para tener en cuenta anualmente. Digo, hemos tenido a lo mejor primeros semestres de una determinada forma y después picos enormes en el segundo semestre o al revés, o viceversa. Menos hemos pasa tenido cachapa. primer semestre como el año 2008, un primer semestre con una alta tasa de homicidios y al final de año estás hablando de una de las tasas más bajas de homicidio de los últimos 10 años. 2008 tuvo 14 homicidios en enero. Claro. Y ese es un dato interesante. Y si vos llevas la tasa de homicidios dolosos por cantidad de habitantes, esto es porque está hecho el cálculo sobre la totalidad de los habitantes de Santa Fe. Si la llevas al mapa donde se inundó Santa Fe, todo el oeste y todo el norte, se te dispara como un 300%. Y vamos a ver donde ocurran los homicidios. Donde ocurren los homicidios. Vamos al segundo dato. Dijo, en Alto Verde bajamos un 51% la tasa de homicidios en el primer semestre. ¿Es real o no es real este dato? Ahí están, los últimos 2 son año 2016 y 2017. No, no es real. En el primer semestre tenés exactamente la misma tasa de homicidios que el año pasado. ¿Cuánto es eso? 1. Hubo 1 homicidio en lo que va del año en Alto Verde. Y el año 2016 hubo 1 homicidio en los primeros 6 meses del año en Alto Verde. Por eso se habla porcentualmente, porque el número es muy pequeño. Entonces conviene mucho más en la construcción del discurso hablar de porcentaje, es decir, bajamos un 50% de la tasa de homicidio. Hablar de estadísticas cuando la Y, diferencia es- 2014 Alto Verde fue una zona de paz cuando fue una de las peores en Santa Fe. Por ejemplo. Además, hablar del 50% cuando la diferencia es 1 o 2, que claro, 1 o 3. por eso digo que es construcción del discurso. El pico máximo de la historia de Alto Verde es 7 en el primer semestre del año, que está muy por encima del promedio. El promedio es 3, que es la línea media que vemos, desde el año 2001 hasta el año 2017, 3 homicidios en los primeros 6 meses del año. Técnicamente, en el año 2016 hubo 1 homicidio, en el 2017 lo mismo. O sea que, insisto, técnicamente ese porcentaje que dio la ministra no es real, digamos, no es real. Que esto no quita que uno pueda tener una valoración positiva de la política de saturación en algunos barrios o la presencia de gendarmes. Nosotros lo hemos dicho el año pasado, así como hemos dicho, tenemos, por ejemplo, en la gran mayoría de la ciudad de Santa Fe, gendarmes y prefectos pidiendo carnet de conducir en la costanera o paseando por la peatonal. En el caso de Alto Verde, los propios vecinos habían dicho, bueno, algunas cosas realmente ha cambiado, se escuchan menos disparos a la noche, hay menos. ¿Por qué? Porque están en el barrio.
porque están en el barrio. Y eso lo dicen los propios vecinos de Alto Verde. Por eso digo, no va en desmedro de a lo mejor una política de seguridad. Lo que estamos haciendo es un chequeo de datos. Técnicamente, que se bajó un 51% la tasa de homicidios del primer semestre del 2016 al primer semestre del 2017 es mentira porque la cantidad es 1 y es exactamente el mismo número que tenía. Los datos se pueden chequear en el blog de Nicolás Loaiza, nuestro colega y amigo, le mandamos saludos. Que tiene un informe sobre los homicidios en Santa Fe de los últimos años, con un despliegue muy interesante para poder verlo. Muy interesante. Sin duda. Bueno, podemos observar claramente que en la ciudad de Santa Fe el problema no son tanto las cámaras de seguridad, sino la calidad de vida y las condiciones en que vive la gente, porque si uno superpone el acceso a asfalto, cloaca, gas con el de homicidios, hay una total coincidencia entre la falta de todos esos servicios básicos y el aumento de los homicidios. En los lugares donde no hay servicios básicos, donde el Estado no está, nunca llegó, donde la calidad de vida es de personas abandonadas por el Estado, uno lo que ve es que la vida corre 5 o 6 veces más peligro que en cualquier otro lugar donde las condiciones de vida son mejores. Eso es lo que el informe de Loaiza, por ejemplo, nos puede demostrar si lo superponemos con algunos de los trabajos que venimos nosotros mostrando en la ciudad de Santa Fe. Cuando vemos el acceso a cloaca, gas y asfalto por distrito o por barrio en la ciudad de Santa Fe y lo superponemos con la cantidad de homicidios, hay una clara coincidencia entre los lugares donde más corremos riesgo cuando salimos de nuestra casa y los lugares en donde falta los servicios básicos. Eso es algo muy claro que pasa en Santa Fe y pasa en todos lados. El problema que tenemos en Santa Fe es que la obra pública sigue llegando a los lugares donde se vive bien, en donde corre menos riesgo la vida, y no los lugares donde tenemos que salvar la vida de nuestros conciudadanos, y ni hablar si hablamos de las cosas que nos consternan por estos días, como la situación y el caso de Pablo Cejas, en donde, bueno, ocurre en un barrio desprotegido, en un barrio abandonado, postergado, más allá de todo lo que nosotros podemos hablar del caso concreto y su cuestión de sufrimiento, de amenazas constantes, persecución y lo que ha sufrido. Pero bueno, es un dato más a tener en cuenta en esto de que para mí lo que hace la ministra y el señor intendente es seguir montando un relato ilusorio que nos ilusiona con que estamos mejorando en una ciudad donde, insisto, vivimos en una ciudad de laberinto de la obra pública, donde la gente no puede entrar ni salir de sus barrios, en donde nos quieren hacer creer que 54, 57 cámaras de seguridad vienen a protegernos, donde creo que puede generar, sí, algún mecanismo de mejor información a las fuerzas de seguridad para captar los autores del delito, pero adentro, en donde vivimos, en el barrio, hacia adentro de las barriadas, no hay asfalto, no hay cloaca, no hay vereda, no sabes si tu auto un día de lluvia termina en la zanja, no tenés escapatoria a la ciudad que te encierra, a la ciudad que te olvida, que ahí es donde te matan, ¿sí? Y esa es la realidad, no es la que te cuenta Patricia Bullrich buscando detenidamente a través de algún técnico o algún publicista qué pasó en Alto Verde o qué pasó en el primer semestre aisladamente de un mundo en donde nosotros vivimos, transitamos, salimos con nuestros pibes hacia la escuela o hacia el trabajo y la ciudad te golpea solo con salir. O te rompe el auto en un pozo en Avenida Freire, digamos. Y tampoco hay cámaras, ¿no? Y donde tampoco, bueno, sí. En lo de Alto Verde lo festejamos. Yo creo que Alto Verde es producto de dos cosas. Creo que es producto, sí, de la presencia de prefectura y la policía. Es un lugar de fácil aislar para controlar. Y por la llegada de la obra pública, que es lo que estoy un poco comentando, que es lo que está faltando. Me parece que un vecino, un ciudadano que no se siente discriminado, tiene menor posibilidades de violentarse hacia con el otro y además de transitar más seguro ante cualquier organización del delito. Esas son las dos cosas que me gustaría resaltar del informe que han presentado y el relato de la ministra. Andrés, ayer estuvo Carlos Pereira acá en el programa, estuvimos charlando.
Yo estaba con pescadores en Riobamba al fondo y me llegaban los mensajes de textos y las filmaciones de las cosas que decía. En Playa Norte estaba. Claro, pero estaba, sí, en Playa Norte, cerca de... Sí, en Playa Norte estaba. Pasa que se me confunden los barrios ahí. Y bueno, me dijeron que el señor secretario general no sabe cuánto se gastó en el tren urbano, por ejemplo, que no sabe cuánto invertimos anualmente en el TC2000. ¿Qué problema que tiene Corral, que tiene un secretario general que no sabe de qué manera invierte los fondos que recaudamos. Aclarando que en un caso él fue el vocero del municipio cuando le tuvo que aclarar a los concejales lo del tren urbano. Sí, yo estuve presente, bueno, en eso me toca ser protagonista y la verdad que no queda otra que contarla. El pedido la reiteración de pedidos, y hay un pedido de informe muy explícito que hacemos con un compañero que es Carlos Martín, al que aprovecho a agradecer su colaboración constante y la que hemos realizado desde el bloque, es la que termina casi interpelando a Pereira, en donde Pereira nos cuenta cuánto se gastó en apeaderos, cuánto salieron las dos formaciones del tren urbano, donde nos muestra por primera vez y descubrimos, así como algo oculto, de que había una autorización para que la arregle y una especie de concesión precaria de la asistencia de una de las empresas de transporte de la ciudad para con la asistencia del tren urbano, algo que no sabía nadie, no sabía absolutamente nadie. Bueno, todas esas cosas, por más que ayer Pereira mucho no quiso comentarlas acá donde estoy ahora presente, sí, la dijo delante de los concejales, giró la información correspondiente que le solicitamos en ese pedido de informe y donde nos dimos cuenta que bueno, hay 60 millones de pesos gastados en un tren que no anda, que si andaría no conecta nada, que no tenemos derecho y autonomía para ver si el tren puede funcionar o no, porque la jurisdicción es del Belgrano Cargas, por eso lo tiene que manejar un maquinista del Belgrano Cargas, las vías son del Belgrano Cargas, con lo cual no podemos decidir a qué hora o en qué franja horaria usamos el tren. 60 millones de pesos tirado a la basura. Eso es lo que hemos tenido. Y además que después de sentirse muy incómodo y ya no poder responder en la interpelación entre las personas que estábamos presentes, terminó diciendo, ¿qué quieren que le haga? Era un capricho de Mario. Y bueno, me parece que ayer nos podía repetir esto en cámara y terminó diciendo... ¿Eso es lo que dijo Pereira ante la interpelación? Sí. Eso lo dijo con los... ¿Hay versión taquigráfica de esto? Vos sabés que no recuerdo si había taquigráfica, te lo respondo en un rato. Puede llegar a haber habido. No la recuerdo en estos momentos, te la traigo. Si hay versión te la traigo y la chequeamos. Ayer yo lo que le preguntábamos sobre los pedidos de informe, mencionaste un par, dijo que en realidad la mayoría se habían respondido, que si bien no estaban por escrito, habían evacuado las dudas. Y que él y el resto de los funcionarios de la municipalidad conversa casi en forma diaria con los concejales y que toda la información que solicitan los concejales la tienen. No es así, es absolutamente mentira. Hay dos concejales, fueron rotando, que son voceros del Ejecutivo, con los que responden a algunas de las cuestiones que nos preocupa a la oposición de la ciudad. Respondió solamente 1 de cada 5 pedidos de informe y tiene la obligación de responderlo por escrito y uno hace el pedido de informes y sale con un expediente y lo que tiene que hacer es seguir contestando a través del formato formal, que es el del expediente, por escrito, y en todo caso si hay alguna reunión para responder algo, se lo hace con las formalidades del caso. Es mentira que Corral responde pedidos de informe, como es mentira que hoy tenemos en la ciudad un conjunto de obras públicas que va a mejorar la calidad de vida de los barrios, porque la verdad que la obra pública en los barrios de Santa Fe no es la misma obra pública en calidad, en tiempo, con la responsabilidad que se ejecuta, no es la misma la que se ejecuta en el oeste, como en Barranquita, como en Santa Rosa, que ya se han ejecutado obras y vemos que no funcionan, que no se terminan, que quedan incompletas. No queremos que pase más eso en Santa Fe, porque gastamos mucha más plata que si lo haríamos bien de una sola vez y la gente sufre tener 3, 4, 5 años su calle, su vereda en construcción. No puede entrar ni salir, tiene que andar pagando una cochera para ver dónde deja el auto. Eso es lo que te cuenta la gente cuando vos caminás. Vayamos a Santa Rosa o a Barranquita
y van a ver que la obra no está terminada, y lo primero que le preguntan a la gente, ¿cuánto hace que está? Y acá hace como 4 años que están con esta obra, pero no terminan y tengo que andar dejando el auto. Vayan a preguntarle a la gente de Peñalosa y Gorriti en el barrio Nueva Esperanza y a los barrios circundantes, no pueden entrar y salir de los barrios hace 2 años y la obra está sin obreros, está parada. Esta es la ciudad que necesitamos cambiar rápidamente. Modificar la actitud, sobre todo le pido al intendente y a su equipo de trabajo que modifiquemos la forma en que estamos comunicando, que avancemos no con tantas obras y que avancemos con las más importantes y las terminemos bien y luego avancemos sobre las demás. No es sacarse foto todo el tiempo, selfie, un videito y subirla a las redes sociales y después la obra queda como... Porque es la vida de la gente, es el impuesto de nosotros, es la administración y el desarrollo de la ciudad hacia el futuro.